Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, ya tenemos con nosotros a nuestro analista, politólogo, profesor Eduardo Pintado. Don Eduardo, buenos días. Buenos días a todos los oyentes. Bueno, estábamos comentando que por lo menos esta semana o esta última semana en el mundo las cosas han estado o están aparentemente tranquilas. Bueno, sí, exactamente, esa es la palabra que más se adecua, aparentemente. Aparentemente. Porque se han trasladado los conflictos más importantes a las mesas de negociaciones. Eso no quiere decir que las hogueras no sigan encendidas. Yendo por partes, hay distintas mesas de negociaciones sobre el tema de Ucrania. Unas con Ucrania, otras con Rusia, otras con Europa mediando, con Irán, sobre todo con Francia. O sea, sobre el mismo tema de Ucrania hay distintas mesas. Pero eso no ha llevado consigo, sino durante un brevísimo periodo de tiempo de 5 o 6 días, un cese de las hostilidades. Y Rusia, una vez cumplidos esos 5 o 6 días, que había acordado con la administración Trump en Estados Unidos, pues ha desplegado un ataque tremendo sobre las infraestructuras más importantes en Ucrania, sobre todo lo que tiene, todo lo concerniente a relación directa con el mal vivir de los ucranianos, o sea, el tema de la calefacción y el tema de la electricidad, luz. sí. Eso sumado a un clima inhóspito, un invierno tremendo, Duro. Ha causado un sufrimiento a cantidades importantes de la población ucraniana. O sea que, aparte de las mesas de negociación que ha habido, donde prácticamente todos los temas secundarios han sido o están siendo resueltos. Pero claro, el tema principal, que es el ámbito de la territorialidad, o sea, el que Rusia no deje de asumir sus aspiraciones a controlar todas las zonas que durante la guerra ya ha conquistado. No te digo las aspiraciones que tiene todavía de zonas que según ellos, pero ahora no conquistadas, sí pertenecen a la esfera rusófila, con mayoría de ciudadanos que hablan ruso, que ellos consideran ciudadanos suyos, ¿no? Entonces, pues, no sabemos lo que pasará, no sabemos lo que pasará. Vamos para 4 pero años. Yo estoy absolutamente seguro que por lo menos, la parte ya conquistada de la guerra, ese territorio no va a volver, nunca jamás no se puede decir, ¿no? Digamos, momentáneamente no va a volver a ser parte de la República de Ucrania. Y después lo que sí es importante es ver en la prensa extranjera, sigue habiendo un corriente de opinión de politólogos franceses, sobre todo, algún que otro alemán. Son franca minoría, pero son gente que crea una corriente de opinión importante, aseverando en la doctrina de que el próximo paso de Rusia es seguir expandiéndose por Europa occidental. Somos otros, en menor escala, pero sobre todo muchos en Alemania, que mantienen lo contrario, ¿no? Que lo que es la división de ámbitos geográficos, de expansión geográfica, de poder, el tema entre Rusia, Estados Unidos y China, sus zonas de influencia están claramente delimitadas.
y a no ser que haya una catástrofe en esas zonas de influencia rusa, ya no se contempla la invasión de la República Federal Alemana, de Polonia o de Checoslovaquia o de Finlandia. Eso es harto improbable. Lo que pasa es que esas corrientes de opinión que manifiestan lo contrario, de que Rusia sí quiere expandirse por toda Europa prácticamente y llegar a las puertas de París, ¿no? Crean un caldo de cultivo, crean una corriente de opinión muy favorable a la política de rearme de la Unión Europea, que yo no digo que no, que sea importante, porque eso está sobre la mesa desde 1953, incluso antes de la constitución de la Europa comunitaria, ¿no? Pero unas veces casi siempre por Francia, pero otras veces también por Alemania, pero digamos casi siempre por Francia, no ha culminado nunca en un proyecto serio. Y eso, como una vez te comenté aquí, va en detrimento de lo que yo considero la columna vertebral del progreso más grande que ha dado Europa en el siglo XX y en el siglo XXI, que es la economía social de mercado, ¿no? El concepto de justicia social, corriente de opinión elaborada entre democristianos por un lado y socialdemócratas por otro, ¿no? Bueno, eso de lo que los europeos consideramos como muy normal, pero que no lo es, porque nada más que lo hay en Europa. Me refiero a la sanidad pública, a la educación pública, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que se llama la economía social de mercado. Y eso podría ir en detrimento de esos pilares fundamentales de la Unión Europea, ¿no? Después hay otro conflicto que ojalá acabe bien. Yo lo deseo. Ya aquí no intervengo solamente como politólogo, ¿no? Sino como persona que, como casi todos los canarios, o bueno, una parte importante de los canarios, hemos tenido relación más que con Venezuela, con Cuba, ¿no? Con Cuba, sí. Sobre todo a finales del siglo pasado, la inmigración fue masiva, antes que a Venezuela, ¿no? Curiosamente se hace siempre más hincapié en el tema de la octava isla con el tema de Venezuela, que es verdad, pero no nos debemos olvidar... Venezuela es más reciente. Sí, no nos debemos olvidar la enorme relación que tuvimos con, fue con España, Cuba. Sí. Fue España, Cuba. Sí, sí. Sí, y entonces ojalá eso tenga un buen fin. A mí me gusta, porque según lo que... Aunque las noticias sobre Cuba son muy opacas, no hay grandes titulares ni grandes columnas importantes, a no ser la prensa norteamericana, sobre lo que está ocurriendo en Cuba, en Miami, ¿no? Pero estamos todos de acuerdo, creo que el denominador común de todos los que estamos mirando ese drama desde fuera es que se está llegando a una situación realmente límite. Ya ellos pasaron por una época parecida en los años 60, la época de lo que ellos llaman la gran crisis, ¿no? En los años 60. La crisis de los misiles. Sí, la crisis con la Unión Soviética en aquella época, ¿no? Y hubo una hambruna importante, ¿no? Pero yo creo que esta vez ya no. Entre otras cosas, porque ya a la cabeza no está una figura como Fidel Castro, que su sola y propia figura... Ni tampoco está Rusia ya. Rusia, era imponente, ¿no? Era imponente, era una figura colosal, ¿no? Para el mal y para el bien, depende con qué ojos políticos desde qué óptica se mire, ¿no? Y yo creo, mi modesta opinión, es que debían, con carácter inmediato, pedir la mediación de la Unión Europea. Que la Unión Cuba. Cuba debía de pedir inmediatamente la mediación. Bueno, estos días las noticias decían que no había queroseno para los aviones. O sea, bueno, y las compañías aéreas que ya lo hicieron en otra época estaban replanteándose dónde repostar en el viaje de ida y vuelta a Cuba. Y de hecho algunas compañías españolas que están volando casi diario a La Habana, ¿no? Sí, ¿sigue habiendo vuelo diario a La Habana? Sí, yo creo que sí hay vuelo diario. Sí, hay varias compañías que están volando. Primero porque es un destino muy turístico, ¿no?
Cuba, ¿no? Bueno, pues están buscando la manera de, porque no hay combustible. Sigue habiendo un hilo muy fino, creo que con México. México está sosteniendo un mínimo de envíos de petróleo a Cuba, pero la situación ya es realmente De todas maneras, insostenible. Tendrán que ir a repostar o a México o a la República Dominicana. Sí, pero creo que ese ciclo desde el año 59 hasta el día de hoy se está terminando. Sí. Y yo creo que ese drama humano se merece acabar bien, pacíficamente y con una mediación de la Unión Europea. Tienen un problema que el otro día lo comentamos aquí también, y que es que no hay articulada una oposición o un gobierno en el exilio, vamos a llamarlo así, ¿no? Con corrientes de opinión firmes y partidos hubo en una firmes. época, hace décadas, hubo, ¿cómo se llamaba? Mascana, o el opositor que estaba en Miami. Sí, no me recuerdo. acuerdo. Pero está muy desarticulada y está además muy, muy dividida, ¿no? Por eso debe haber un periodo de reconciliación importante de una serie de meses, dando tiempo a la formación de partidos políticos y que democráticamente puedan acudir a unas elecciones libres, y que la presencia o supuesta invasión americana sea al estilo de lo que se está practicando ahora en Venezuela. O sea, que están, pero no se ven. ¿No? O sea, el presidente de facto es Marco Rubio, pero no se ve, no está presente, ¿no? Entonces, yo creo que esa debe ser la fórmula, o parecida, adecuada a las especificidades de Cuba, lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, que ojalá no surja un conflicto interno y que los restos irreductibles, ¿no?, del Partido Comunista Cubano y del ejército cubano pues se enfrenten a la población civil, ¿no? Ojalá bueno, sea eso, ¿no? Bueno, pero tienes razón, es importante a lo mejor que la Unión Europea eche una mano a Cuba, ¿eh? Sí, yo creo que Francia, España, Portugal, en fin, grandes países europeos deberían de mediar inmediatamente en el conflicto. Estaba acordando de Mascana. Mascana era el opositor, Jorge Canosa. Canosa, exactamente. Canosa, como líder de la Fundación Nacional Cubana, pero estamos hablando de los años 90. Falleció en 1997 este hombre. En la vida de Fidel. Y ahora hay un opositor que se llama José Daniel Ferrer, que está en Miami. Pero bueno, no tiene mucha fuerza, ¿no? No. Además era en los años de A mí Fidel. Lo que me llama, yo te lo pregunté y lo comenté el otro día cuando hablamos de Cuba, porque claro, la Cuba antes de Fidel era una Cuba en la cual había mucha gente, hubo muchos propietarios, esos descendientes de los propietarios de terrenos, de mansiones, de fincas, pedirán otra vez... Es que sobre eso, sobre la situación de la Cuba precastrista, ha habido siempre distintas lecturas. Se ha hecho mucho hincapié con una base razonable, que era una base importante de toda la corrupción americana y de la mafia estadounidense, ¿no? Y que aquel emporio de casinos y de hoteles llevó al país a una corruptela total, ¿no? Bueno, sí, es cierto, esa leyenda es cierta, ¿no? Pero al mismo tiempo, desde después de la Segunda Guerra Mundial hasta la entrada de los barbudos de Fidel en La Habana, se constituyó
una de las clases medias más florecientes de toda América Latina. Y hay datos importantísimos, me refiero en el ámbito de la economía, ¿no? Tenían el Producto Interior Bruto en el ámbito de los países latinos más importantes de América Latina que había, en el tema hospitalario, en el tema de sus universidades, el tema de su educación, las escuelas de ingeniería. O sea, era una clase media muy pujante, ¿no? Que convivía con la leyenda negra, con la mala fama que tenía el país, sobre todo por su cabeza política, por el dictador Batista, ¿no? Y también no hay que olvidar que los primeros meses y antes de la sublevación o de la revolución y el éxito de la revolución de Fidel, muchos jóvenes pertenecientes a esas clases medias no marxistas en un principio apoyaron. De hecho, o sea, un sector importante de la clase media cubana que en su día apoyó a Fidel, ¿no? Es un dato que después hubo una decepción, obviamente, tremenda, ¿no? Sobre todo con las actuaciones en los primeros meses que eran insospechadas para esos sectores de personajes como el Che Guevara, ¿no? En las cárceles de La Habana y de Santiago, ¿no? Y conllevó después, en cuestión de muy poco tiempo, en caer en un régimen autoritario de carácter marxista y sobre todo ayudado por la Unión Soviética. Bueno, ¿no? allí estaba la Unión Soviética a tope. ¿No? Yo siempre recuerdo, en alguna ocasión me alojé en un hotel cerca de la embajada soviética. ¿Ah, sí? Y la embajada soviética era un edificio más grande que el Corte Inglés de Santa Cruz de Tenerife, ¿eh? Y yo digo, madre mía, lo que fue Rusia, ya casi abandonado, porque ya abandonaron los rusos abandonaron ya. Tú imagínate en la Guerra Fría. Imagínate un Corte Inglés de embajada, ¿eh? Sí. Y yo digo, madre mía, ¿no? Que cuánta gente trabajaba ahí. Y la ayuda en infraestructura. Y después se mezclaron mucho los soviéticos con los cubanos, ¿eh? De hecho, hubo muchos cubanos que fueron a Rusia a estudiar, muchos rusos que fueron a Cuba a trabajar, y se mezcló. Y hay un prototipo de hombre y mujer cubano, pero con rasgos soviéticos, además es muy curioso, ¿no? Y con nombre, sí, es muy curioso. Sí, pero bueno, sí. todo eso desapareció. ¿no? No, pero yo recuerdo, son anécdotas, hombre, para mucha gente son controvertidas, pero en serio, o sea, no solamente eran rusos, sino había búlgaros, rumanos, alemanes del este, checos, o sea, hubo una presencia importante que llevó a una formación de cuadros de primerísima línea. Y después se mezclaron la gente, se formaron mezclas ahí. Entonces tú en Cuba te encuentras cosas curiosas, ¿no? Negro con los ojos azules, por ejemplo. Un negro con los ojos azules. O negros chinos. Yo no había visto negros chinos. En Cuba los vi. Porque hubo una presencia muy importante también de vietnamitas. Imagínate tú, con rasgos... Pero eso llevó consigo... O sea, todo lado malo tiene siempre... Bueno, yo no digo que sea malo, ¿eh? Hay que ser positivos porque ahora ya no, pero durante muchos años los médicos que salían de Cuba, sobre todo la presencia de ellos en África, en Angola, se tiene un buen recuerdo de ellos, que era gente con un carácter humano importante, y en Cabo Verde también, ¿no? O sea, que exportaba y eran gente formada en las facultades
Sí, sí. De La Habana. De Moscú y, bueno. y de Leningrado, ingenieros sí. y tal Sí. y cual, ¿no? No, pero que es mucho... y en el deporte, ¿no te acuerdas que hubo una época en que los atletas cubanos eran ahí. Tremendos? Sí. Eran Pero tremendos. te digo yo que te puedes ver la mezcla de gente que ha pasado por esa isla, porque tú ves gente rubia, tú dices, esta gente del norte de... Y aquí tuvimos una especificidad que es realmente curiosa, ¿no? Yo lo considero un rasgo importante de nuestro carácter de España y las circunstancias españolas, ¿no? Franco nunca cortó sus relaciones por muchas presiones que las tuvo, nunca rompió relaciones con Cuba. Y esa doctrina la siguió en su día, en el post-franquismo la siguió Fraga Iribarne. No rompió nunca, siempre, incluso acuérdate de la anécdota que de las pocas visitas que tuvo Fidel en España fue a Galicia, si la memoria no me falla, invitado por Fraga Iribarne para visitar los pueblos y sus ancestros. Eso era inconcebible. ¿Te acuerdas que pasó por aquí, por Tenerife? Estuvo en Tenerife, además aquí hay un personaje yo sé que dice en tú, el sur de la isla de Tenerife, Cheche, que le mandamos un abrazo a Cheche, buen amigo. Que fue Fidel a verlo, a la casa, dice, ¿dónde vive Cheche? Voy a ver a Cheche. Yo estaba al tanto de aquello, digamos, entre comillas, en el buen sentido de la palabra, de los chismes de aquella visita. En paz descanse, porque me informaba el que entonces era gobernador civil, ¿no? O el último, me acuerdo, que Heliodoro Rodríguez López, y que me contaba la llegada al aeropuerto, cómo después se fueron al hotel allí famoso del sur, donde se hospedaron ellos, el gran hotel ese de las Américas. El Bahía. En el Bahía, ¿no? El Bahía del Duque. El Bahía. Y me contaba las anécdotas de él, de Fidel, y de su entorno. Sí. Y su entorno. O sea, y aquello sentó muy mal en otros países. Allí hubo... Es que la relación de Cuba y Canarias, es que había mucha descendencia canaria ahí en Cuba. Igual que la hay en Venezuela ahora, ¿no? Pero... Sí. Bueno, yo estoy seguro que igual que en su justa medida Canarias en los últimos años, desde la época de la catástrofe de la inundación, ¿te acuerdas? Tremenda, siempre ha soportado y ha enviado ayuda humanitaria a Venezuela. En el caso de que haya un próximo caos, una crisis humanitaria en Cuba, intervenga nuestra comunidad autónoma por los lazos históricos que hemos tenido también en ayudar, ¿no? Y después está el tema, otro tema que nunca debemos... Pero lo hablaremos el próximo día, porque ya hoy se acabó. Ya el tiempo voló, el tiempo... El tiempo de Eduardo voló, nos fuimos de tiempo, y me imagino que ibas a hablar, que lo hablaremos el próximo día, que el próximo día es fiesta porque es martes de carnaval. El próximo martes no tenemos programa, pues carnaval. Martes de carnaval. Será el siguiente, que es el tema del Sahel. Me imagino que es el que... Pero yo creo que ese hay que hacerlo, solo hablar del tema del Sahel. Eduardo, es un placer. Un saludo y un abrazo a todos los oyentes. Que tengas un buen día. Un abrazo. Sí, gracias. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.